Buenas noches, saludos cordiales, un fuerte abrazo desde la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos, en México, con un espacio más entre ICS, International Coaching Strategies, y la Universidad San Isidro Labrador, UISIL, ubicada en Costa Rica, pero también con un alcance internacional a través de sus diferentes convenios y extendida en diferentes regiones del país. Un tema más, una noche más que nos convoca a generar reflexión, aprendizaje y devolver conocimiento a partir de información tan valiosa como la que hemos hecho en espacios anteriores y que también llega no solamente a Costa Rica, llega a México y a distintos lugares donde nos siguen en redes sociales y que se ha ampliado a redes, como decía, internacionales, porque así lo está generando la universidad en este aporte social y educativo. Es un gusto hoy hasta Costa Rica, mi país, muy felizmente desde México, saludar a Bernard Mesén, quien es un especialista, un destacado profesional en todo lo que tiene que ver con la parte financiera, inversiones, como agente de bolsa autorizado, aquellos profesionales a quienes debemos buscar cuando queremos tomar decisiones de cómo cuidar, multiplicar y resguardar las inversiones de diferente tipo, pero no solamente en la parte personal, también vamos a hablar de algunas inquietudes que nos generan algunas veces duda, tecnicismos, que surgen a partir de las posiciones incluso de países con respecto a transacciones financieras. Y hoy el tema es el tema de la volatilidad en los mercados bursátiles internacionales. Esto suena de alguna forma muy profundo para quienes no somos expertos, pero para eso tenemos a don Bernard en Pérez Celedón, en Costa Rica, quien nos va a ampliar, y yo sé que de una forma extraordinaria todo esto que aquí estamos planteando hoy. Así que buenas noches y muchas gracias, don Bernard. Bueno, buenas noches, de agradecer a todos los que nos están viendo y de verdad esperando que la noche sea bastante pródiga en aprendizaje para todos aprendemos de todos en estas cosas y realmente la idea principal de la presentación es eso, es tratar de sacar las dudas y ver los temas. En este momento, cuando hablan de volatilidad, efectivamente suena como un término extraño, pero yo creo que si nos remontamos a las noticias de los últimos días en cuanto a que, no sé, el Bitcoin subió a 50,000 y después bajó a 40,000 y después volvió a subir a 58 y volvió a caer a 45, pues con esas noticias ya uno tiene por lo menos una visión de lo que significa volatilidad, ¿verdad? De cuando algo un día está en un precio y otro día está en otro. Eh, y eso, pues, nos da entrada para hablar de tal vez un poco lo que significa estar en la bolsa, lo que significa poder invertir, lo que significa para alguna gente incluso financiarse a través de la bolsa, para la gente o para los países. Y también de alguna manera para que tengamos un poquito más de claridad lo que realmente significa la bolsa y no el concepto de Hollywood, aquel de la bolsa del lobo de Wall Street, ¿verdad? No somos ni cercanos a parecernos a Leonardo DiCaprio, ni mucho menos a parecernos al personaje principal de la película, ¿verdad? Pero sí estamos investidos en esta industria y es muy importante que la gente pues sepa cuáles son las ventajas, las virtudes o las oportunidades que hay a través de invertir en la bolsa. Así es. Vamos a ver, el tema es muy amplio porque ya conozco algunos datos de lo que vamos a compartir, pero quisiera empezar con una introducción porque algunas veces puede ser que resulte algo muy sencillo, pero no tenemos claridad en conceptos, los vemos en las noticias financieras, tal vez no nos identificamos o sí nos identificamos con ellas, incluso están en los discursos de los políticos y los encargados de economía y finanzas de las naciones. Pero empecemos por lo general. ¿Cómo podríamos definir un mercado bursátil? Y en este caso, luego le vamos a poner el componente que es volátil y además que es internacional. Pero el concepto general de un mercado bursátil. Desde el concepto educativo, ¿verdad? La bolsa es simplemente esa unión de necesidades de necesidades en ambas partes. Quiere decir que hay gente que tiene dinero de sobra, que quiere invertir, como cuando uno le sobró algo de su capital y va al banco y le dice al banco, mira, ¿cuánto me pagas de interés por esta plata para yo dejártela unos meses ahí guardada? Pero también al mismo banco entran personas que le dicen al banco, mira, necesito dinero, préstame dinero para
para una casa o para un proyecto personal. En la bolsa, realmente lo que hacemos es unir esas dos partes en una sola institución, ¿verdad? No hay un banco de por medio, sino que tenemos un mecanismo completo de gente que tiene capital en exceso o gente que requiere capital. Y unir esas dos necesidades hace la posibilidad de hacer casi que un supermercado de opciones financieras, en donde la gente que le sobra el dinero tiene la opción de buscar intereses o ganancias por ese dinero que va a poner, y gente que requiere dinero accede al mercado para ir a solicitar esos préstamos, para ponerlo en concepto más básico que la gente generalmente conoce más, porque el concepto de bancarización es más sencillo, ¿verdad? La mayoría conocemos mucho pedir prestado, ¿verdad? Desgraciadamente no todos estamos acostumbrados en el ámbito de la inversión o del ahorro, pero ese es un ejemplo muy claro de que la bolsa es un gran supermercado que une esos dos tipos de personas, ¿verdad? La gente que tiene dinero extra y la gente que le falta dinero. Vamos a ver, vamos a llegar incluso al tema del tema internacional, pero desde el punto de vista local, porque luego lo vamos a ampliar. ¿Cuál es el principio legal de la existencia de la bolsa? ¿Quién ampara desde la confianza para el inversionista las transacciones que se generan en la bolsa o en el mercado nacional? Sí, las bolsas en todos los países en general tienen o están constituidas del régimen privado, son instituciones privadas, pero reguladas por el Estado desde la parte de supervisión. Quiere decir que, digamos, en Estados Unidos está la SEC, que es los encargados de regular el mercado, de vigilar las bolsas, de regular a los participantes, de poner las reglas y de alguna manera también definir en qué ámbito se manejan todas las instituciones. En cada país vas a encontrar una institución similar a la SEC de Estados Unidos, vas a tener la Sujeval en Costa Rica o tenés el regulador en México, porque ellos son los que se encargan de marcarle la cancha a todos los participantes y de proteger a los participantes que de alguna manera son los que prestan la plata, ¿verdad? Porque el que pide prestado, digamos que uno le pone reglas, pero el que pone la plata, el que presta debería tener algún nivel de protección. Y eso es primordial para definir la bolsa como tal. La bolsa en el concepto de mercados internacionales, tanto locales como internacionales, es un ente que se maneja para unir esas participaciones de gente que tiene dinero y la gente que no tiene dinero, pero que se maneja bajo un sistema regulado, donde toda la información tiene que ser transparente, donde la ética tiene que ser parte de las responsabilidades de los participantes y donde lo que se requiere es que haya un precio justo. Y ese es, digamos, y es el concepto aquel de economía, de oferta y demanda, es el ejemplo más claro de cómo se define en oferta y demanda un precio justo en un mercado centralizado. Muy bien, ahí tenemos un entorno que es un entorno, digamos, regulado desde lo legal para generar confianza a inversionistas, personas físicas, morales, estados. Ahora, ¿qué transacciones se realizan en una bolsa? Ok, la infinidad de productos es bastante, digamos, hay muchos. Lo que pasa es que, digamos, vamos a centrarlos en varias calidades o tipos de productos. Uno tiene el concepto de bolsa, cuando piensa en mercados internacionales, se piensa en que las acciones subieron y los índices y todo lo que sale mucho en la prensa, y entonces sí, efectivamente en la bolsa se negocian acciones que son participaciones de las empresas. Digamos, las empresas buscan financiamiento y una manera de buscar el financiamiento es abriendo su capital al público, o sea, buscando nuevos socios. Y entonces en las bolsas se negocian esas acciones. Usted puede comprar y vender acciones de las diferentes empresas conocidas en el mundo. Y aquí podríamos hablar de nombres conocidos y de los niños mimados del momento, como Tesla o Apple o Facebook. Y usted podría perfectamente comprar una acción de una empresa de estas y convertirse en socio de Zuckerberg y ser codueño de Facebook, ¿verdad? Eso puede hacerlo uno en bolsa. También usted puede comprar, y el otro instrumento que regularmente tiene una participación importante,
son la renta fija, digamos, un bono, un certificado de depósito, lo que uno está acostumbrado a comprar en un banco, también se negocia en bolsa. Y hay un montón de productos adicionales porque las bolsas pueden ser bolsas que negocian bienes, digamos, commodities como café, petróleo, oro, los diferentes metales, los diferentes recursos naturales, incluso en los últimos meses ya se está cotizando hasta el agua en la bolsa. Entonces, la bolsa es muy amplia de opciones. Indudablemente, el ir a la bolsa o el invertir en la bolsa no necesariamente es una situación de tanta complejidad, porque para accesar a la bolsa lo que se utiliza es que usted abra una cuenta a través de un puesto de bolsa y que haya una figura de un corredor de bolsa que le dé la asesoría a usted para que pueda invertir adecuadamente. Ese es el concepto que se maneja mundialmente en las bolsas reguladas. Tienes que entrar a la bolsa a través de un puesto de bolsa con un agente de bolsa que es el que se encarga de darte la asesoría o indicarte la recomendación con respecto a tu perfil como inversionista. Ahora, hay cultura para llegar a la bolsa y no llegar a otras entidades, digamos, bancarias locales. Están algunas empresas o incluso personas físicas alineadas a buscar ya a un agente, o sea, se escucha de esto más ya como algo, digamos, educativo, en el sentido de que quiero invertir y busco la bolsa. Definitivamente no tenemos tanta cultura, la educación financiera en Latinoamérica no es tan fuerte. Lo que pasa es que sin quererlo, mucha de la población ya invierte en bolsa, pero no lo sabe. Y ese, digamos, es el primer mito que uno tiene que sacar del tema de la bolsa. Primero, el tema aquel de que pareciera como que la bolsa es como un casino, donde usted va o vas a pegarte el premio mayor o te vas a salir pobre. Ese concepto es completamente errado, no tiene nada que ver con bolsa, o por lo menos no en el concepto real. Y la otra parte es que piensa la gente que solamente los ricos pueden ir a la bolsa, cuando realmente en este momento, tanto vos como yo invertimos en la bolsa sin tener necesariamente que abrir una cuenta en bolsa. Y entonces me dicen, ¿cómo yo invierto? Yo nunca me he abierto ninguna cuenta, ni tengo ninguna inversión en la bolsa, ni tengo ningún puesto de bolsa. Resulta que los puestos de bolsa también atienden a las instituciones financieras, a los bancos, las cooperativas, las cajas de ahorro, los fondos de pensiones. Todo el dinero que se capta para las pensiones en los diferentes sectores, en la caja incluso, se invierte a través de la bolsa. Entonces, uno indirectamente, incluso hasta la plata que está ahorrada en los bancos, la plata que el banco no logra colocar en créditos, se la manda a un puesto de bolsa para que la invierta en la bolsa. Entonces, todos somos inversionistas de bolsa en este momento. Lo que sí sería muy importante para la gente es que comprendiera de cómo es que funciona el sistema para aprovechar de tener un rendimiento mejor asociado al riesgo que puede manejar. Hay momentos, y este es ejemplo que lo tengo muy claro. Tenía un amigo que invertía en un banco del Estado porque él se sentía muy confiado de ese banco del Estado. Y ya tenía como 5 años de estar renovando el certificado de inversión. Cada año renovaba el mismo certificado. Que de paso, perdón, el reclamo de la gente es que no hay tanta utilidad con respecto bueno, que pagan muy poco, ajá, ¿verdad? Claro. Y además si hacemos la combinación de que invertía en un banco del Estado que no le costaba mucho conseguir capital, y entonces el banco del Estado no está tan presionado por pagarte una tasa muy alta. Ajá. Y el tema es que este amigo pues renovó el certificado por varios años. En algún momento conversamos y me dijo, mira, ¿en qué negocio estás? Ya le comenté que estaba manejando inversiones en bolsa, y me dice, contame un poco de eso. Entonces ya me dijo que él invertía en el banco del Estado, un banco aquí de Costa Rica, y entonces le digo yo, ¿y cuánto monto tenés? Tanto. ¿Y la plata la necesitas en el corto plazo? Me dice, no. Le digo yo, ¿y por qué no invierte en un bono del mismo banco? Me dice, ¿cómo? ¿Eso existe? Le digo, sí, ese mismo banco emite bonos internacionalmente y, qué sé yo, le estaban pagando aquí 2,5% al año,
y el bono del mismo banco que él estaba pagando el 2,5%, por un bono que a 3 años plazo pagaba un 5%. Entonces, claro, se agarraba los pelos porque decía, yo confiaba, yo invertía en ese banco porque confío en ese banco, pero ya la plata no la necesitaba. Entonces yo perfectamente pude haber ampliado el plazo, pero yo no sabía que existía esa opción. Claro, generalmente en estos casos pasa mucho que si yo llego al banco o a la ventanilla de una institución financiera y la persona que me está atendiendo solo puede vender certificados de inversión de tantos meses, solo eso me va a ofrecer. Claro. En cambio, desde el lado de la asesoría en inversiones de la gente de bolsa, yo tengo todo el supermercado de opciones, entonces yo más bien no vendo productos. A mí me corresponde más bien enfrentarme a la persona y decirle, ok, cuénteme cuáles son sus objetivos, cuál es su dinero, cuál es su edad, cuál es el propósito Plazo de en que necesita su dinero de sí, vuelta. cuál es el propósito de la inversión, quiere tener dólares, quiere tener colones. Después de hacer todo ese análisis, le digo yo, okay, después de estas preguntas, este es su perfil como inversionista y esta es toda la cancha donde usted puede jugar. Dígame dónde se siente más a gusto. ¿Ves? Entonces, ni siquiera hasta en ese momento no hablamos de ningún producto, ni ofrecemos un producto específico. Y entonces ya la gente comprende que el proceso de inversión en la bolsa es un análisis distinto. Es como, creo que la analogía que me dijo un cliente, un día de estos que estábamos conversando, me decía que me siento como cuando veo donde el nutricionista y me comienza a tomar todas las medidas para después decirme cuál es el plan que me corresponde para bajar de peso. Y yo, exactamente lo dijiste de la mejor manera que puedas hacerlo. Yo te estoy haciendo todas estas preguntas para yo después decirte cuál es el plan que vamos a hacer para que usted logre el objetivo a través de la inversión. Hay gente que tiene posibilidades de ser más arriesgados, hay gente que tiene que ser más conservadora, hay gente que puede ser un intermedio, hay gente que puede necesitar el dinero dentro de una semana y hay gente que puede tener el dinero invertido por 15 años y no necesita utilizar el dinero por ningún momento. Esa es la magnitud donde usted puede entrar a la bolsa, con una asesoría distinta porque no es, a pesar de que como el tema de hoy es volatilidad y todo el asunto de que las bolsas suben y bajan, no es tratar de pegar, adivinar un momento o pegarse el premio mayor en corto plazo, no es hacerse millonario o pobre en un momento, más bien el concepto de bolsa que se debe manejar para la gente es cómo yo hago para yo convertir mi ahorro en inversión. Significa eso, perdón, que esa parte volátil no es un equivalente de inestabilidad que se pueda deducir como desconfianza, ¿es así? Sí, muy probablemente, y en ese ámbito, en ese océano de opciones, habrán instrumentos que sí son más riesgosos, que sí tienen más variaciones en precio, que sí tienen más volatilidad. Pero entonces puede ser que su perfil, que su cuestionario diga, usted no puede invertir ahí. Y la recomendación y nuestra recomendación y nuestro servicio realmente no es vender un producto, es decirle dónde puede y dónde no puede o dónde no debe, porque si no estaría traicionando su objetivo, estaría boicoteando su objetivo por estar asumiendo riesgos que no debe. Claro. Y es muy importante. Al final esto es un balance. No, voy a lanzar una frase, pero no quiero que se la dejen tan plana. En todo hay riesgo, ¿verdad? En todas las inversiones hay riesgo. Lo que pasa es que cuando usted invierte adecuadamente, usted administra los riesgos. Y administrar los riesgos es la ciencia de todo. En cualquier negocio que usted haga en la vida, si usted se dedica, por ejemplo, a construir casas para vender, usted tiene que administrar los riesgos de precio, tiene que administrar los riesgos de la mano de obra, tiene que administrar los riesgos de que económica. Que, por ejemplo, que las propiedades que están alrededor del terreno donde usted va a construir no vayan a atraer malos vecinos. O sea, todos esos son riesgos que en cualquier negocio usted tiene que controlar. Exactamente lo mismo en bolsa. Usted no puede invertir en cosas que no sabe o con riesgos que no debe para su perfil.
Muy bien, Bernard, vamos a ir escalando para ir acercándonos también más al tema del conversatorio que tiene que ver con esa parte volátil en los mercados bursátiles internacionales. Hay aspectos que me gustaría plantear porque también estos espacios sirven de construcción del conocimiento. Y cuando hablamos de un tema que algunos conocemos, otros aprenden o viceversa. Este tema que es de economía, finanzas, también nos va a llevar a generar criterios, y criterios es porque todos los días vemos las noticias o vemos qué pasó, que en la bolsa o que el gobierno quiere emitir bonos, y algunas veces quedamos con algunos vacíos de conocimiento, excepto la gente que es especialista en el área. ¿Cómo definiríamos para ir ascendiendo en esto la oferta pública y privada? Incluso cómo empezamos con algunos aspectos más técnicos. Mercado primario, ¿cómo podríamos ir escalando? Bueno, en el concepto de público y privado, lo primero que hay que es quitarnos la idea del público y privado, del sector público y del sector privado en concepto plano, ¿verdad? Realmente, oferta pública es cuando yo, una empresa privada o un gobierno, emito o salgo al mercado a solicitar dinero, ¿verdad? Entonces, yo puedo pedir dinero, digamos, querer tener un proyecto y reúno a 5 socios y hago una oferta privada del proyecto. Le digo a los socios, mira, tengo este proyecto, si usted se me hace socio, pone este dinero y nos juntamos, y eso es una oferta privada. Pero la oferta pública es cuando yo voy a la bolsa, al mercado, y le digo al mundo, señores, voy a emitir acciones de mi empresa, o mi empresa privada ahora se va a convertir en pública. Quiere decir que ustedes pueden comprar acciones de mi empresa si quieren, ¿verdad? Y entonces ese concepto de público, esa oferta pública, no es que la convierten en empresa como del sector público, digamos, como que la administra el gobierno, sino más bien es porque esa empresa puede ser, el público puede ser dueña de ella, ¿verdad? Ajá, claro, porque ahí Entonces, entran algunas variables como lo público y lo privado, e incluso en el contexto costarricense, algunas experiencias que existen sobre gente que ha invertido en lo público, en lo privado, sobre lo cual no vamos a entrar, pero que genera confianza o desconfianza. Y como usted lo plantea, es un tema, incluso veía uno de los comentarios ahorita, y lo apuntaba muy bien, es un tema de educación financiera. Qué interesante toda esta información para que las decisiones sean, digamos, apostando a que sean mejor orientadas, por ejemplo, a través de agentes de bolsa o gente especializada que me pueda ayudar a administrar riesgos, como bien lo planteabas, porque en temas de inversión pues se da, pero también discernir estos conceptos, qué es público, qué es privado, y que creo que es tan valioso, porque no es un tema de grado académico, es que si no se está en ese campo, pues desconocemos como cualquiera. sí, y el concepto de empresa pública es muy importante porque generalmente para el público, para la gente en general, hay algunas ofertas de empresas que se dicen ser de inversiones o esas cosas, y hablan de la posibilidad de hacer inversiones o captar dinero del público. Y lo principal que la gente tiene que darse cuenta es que para captar dinero del público legalmente hay que convertirse en una empresa pública. Y para convertirse en una empresa pública quiere decir que uno tiene que cumplir con una serie de requisitos y hacer transparente todo el funcionamiento de la empresa. Entonces, creo que el ejemplo de estos días es que este señor, el dueño de Tesla, Elon Musk, agarró parte del capital de la empresa e invirtió en Bitcoin. Fue una buena noticia para la gente que estaba metida en el mundo de las criptomonedas, pero para sus socios puede haber sido una noticia no tan buena, y podrían algunos socios, algunos dueños de las acciones decir, no me gustó que hiciera eso. Y pasó que algunas empresas, algunos accionistas comenzaron a vender la acción porque no estuvieron de acuerdo con la posición que tuvo uno de los principales socios. Esa información es pública porque la empresa es pública. Si usted estuviera en una empresa privada y decide agarrar parte de su capital y invertirlo en cualquier cosa, usted no tiene que decírselo a nadie. Cuando usted se convierte en una empresa pública en bolsa, cualquier movimiento tiene que ser revelado. Y entonces esa es la otra parte que genera confianza en el sistema. Teníamos el regulador controlando el sistema, pero también tenemos la obligación
de hacer toda la información pública. Y ese es el concepto más claro de lo que significa ser una empresa pública, ¿verdad? Por eso es cuando uno le ofrecen un negocio privado, tiene un riesgo adicional, porque al no revelar toda la información, usted casi que va a ciegas de algunas cosas respecto al negocio. Claro, claro. Muy bien, escalando en esta secuencia, pues hablamos también de venta de acciones al público, pero también quisiera, porque tiene relación con el conversatorio, la parte internacional, conocer un poco más la dinámica de los mercados internacionales. Y ahí también tenemos actores importantes como, por ejemplo, los gobiernos, los estados, con aquellas noticias que leemos y dice emitió bonos y esa emisión de bonos. ¿Qué significa para un ciudadano comprender la emisión de bonos por parte del Estado en el país donde reside? ¿Qué implica? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo que causa que se emitan bonos si obedece a una administración financiera del Estado más bien buena, no tan buena, o si más bien es una práctica que se está haciendo para trabajar con un dinero que no es el propio, como se dice muchas veces? Pida dinero prestado y trabaje con el dinero prestado y no toque el suyo. ¿Cómo funciona esto a nivel de mercados internacionales cuando ya se habla de estados y también de más allá de fronteras? Sí, bueno, aquí es muy importante porque cuando dijimos en la explicación básica de que en la bolsa llegaba la gente que tenía dinero de sobra y la gente que necesitaba dinero, dentro de la gente que necesitaba dinero están los países, generalmente los países nuestros son países que están gastando más de lo que tienen, ¿verdad? Bien Entonces conocidos entonces sí, en la bolsa. pero entonces en la bolsa también, a la bolsa también llegan los gobiernos a solicitar financiamiento. Uno podría decir, bueno, pero ¿para qué piden prestado? Bueno, principalmente porque ya deben, porque no generan suficientes recursos y porque los gastos que tienen que cubrirse de alguna manera. Aquí en Costa Rica tenemos muy reciente toda una discusión sobre el déficit fiscal y los paquetes de impuestos, y entonces, ok, no subamos los impuestos, pero entonces tenemos que ir a pedir la plata prestada porque hay que pagar lo que debemos. ¿Por qué los gobiernos van a los mercados internacionales? Porque muy probablemente la tasa de interés con que les prestan es más barata que conseguir los fondos internamente. Entonces, claro, es una buena decisión, muy probablemente financieramente sí. Vivir de prestado no siempre es una buena decisión, ¿verdad? Si nosotros lo trasladamos a nuestra vida personal, si yo vivo a punta de tarjetas de crédito, va a llegar un momento donde ya de la tarjeta no me presta más, o donde tengo que pedir otra tarjeta para pagar la tarjeta anterior. Así han estado algunos de nuestros países en Latinoamérica, ¿verdad? Pidieron prestado, tuvieron que ir a pedir prestado otra vez para pagar lo que pidieron prestado, y por eso es que en algún momento los países son juzgados por sus malos manejos financieros, y eso hace que los países que van a pedir prestado a la bolsa, los inversionistas, que son los que tienen la plata, que les está sobrando, dicen, bueno, yo le presto, pero págueme una tasa de interés más alta. Yo le presto, pero usted está un poquito manchado en su reporte de acreedor, no está pagando tan bien, o sus finanzas no están tan bien, págame un poquito más de interés. Por eso es muy importante ser buenos pagadores, por eso es muy importante ordenar las finanzas públicas, por eso es muy importante que los países traten de ser ordenados en el gasto público, porque igual tenemos que ir a poner la cara, como cuando vamos al banco a pedir prestado, tenemos que ir a enseñar que somos buenos pagadores, que fuimos buenos pagadores en el pasado, o que tenemos la posibilidad de pagar en el futuro. Exactamente pasa lo mismo con los países en la bolsa. Si pudiéramos describir el concepto de emitir un bono en los dos entornos, porque lo hacemos en el mercado local y lo hacemos en el mercado internacional, generalmente de un país, ¿cómo podríamos traducir esto en un lenguaje más sencillo y que se nos haga comprensible, porque es parte de esta educación financiera? ¿Qué es lo que hace un gobierno, por ejemplo, en el entorno local o internacional cuando dice emito un bono? Bueno, como decíamos que la bolsa lo que hacía era juntar los que no tenían plata con los que tenían plata, si lo hiciéramos a través de banco, ¿verdad? Entonces llega la persona que tiene dinero extra, llega al banco y dice, tengo este dinero extra, te lo presto
págueme una tasa de interés por este préstamo. Y también está la persona que llega al mismo banco y dice, mira, necesito plata, présteme la plata, y entonces el banco le dice, bueno, págueme esta tasa de interés y yo se la presto. En la bolsa eliminamos la participación del banco y el que no tiene plata le dice al mercado, a todos los posibles inversionistas, señores, vean, necesito 100 millones de dólares, les doy un documento en donde me comprometo a pagarles una tasa de interés del 10% al año, y al cabo de tantos años les voy a pagar los 100 millones de dólares que me prestaron. Me brinqué al banco, junté las dos partes, ¿verdad? Bueno, ahí interviene un banco simplemente como comisionista, muy probablemente, pero para efectos más sencillos, lo que hacen es unir esas dos voluntades, y entonces, eso sí, el gobierno lo que hace es comprometerse con el mercado, con los inversionistas, con los diferentes inversionistas que compren ese bono en la primera opción, a cumplir ese documento que les está entregando. Que ahora, bueno, antes, en los tiempos de nuestros abuelos, entregaban el papelito con los cuponcitos ahí para que uno fuera con el banco a cobrar el cupón. Ahora todo es electrónico, pero es el mismo concepto. Te doy un papel que te da derecho al vencimiento a cobrar este facial, y te doy una cantidad de cupones que te van a corresponder por intereses que te voy a pagar periódicamente hasta que venza el título. Muy bien. Exactamente el mismo concepto. Claro. Ahora, esto sale al mercado, por ejemplo, un país emite un bono por 100 millones de dólares con un plazo determinado, con un interés que se compromete a pagar. Incluso ahorita, en un lenguaje mucho más me sonaba el equivalente de ese bono como a un pagaré. Al final está obligado a cumplir, a honrar la deuda, pero igual a los intereses. Ahora, todo lo que surge de ahí a partir del pago de intereses y el valor del bono es lo que en algún otro momento en un mercado después del primario puede girar. Ahora, ¿cómo relacionamos el que sea volátil con que este bono en el mercado pueda en algún momento llegar a ser apetecible para alguien? ¿Qué implicaciones tiene luego en su transición en el mercado mientras se llega a finalizar? ¿Puede comprarlo alguien por un mejor precio? ¿Por qué se da? ¿Qué factores intervienen para esto? En el mercado de los bonos, que es el mercado, digamos, más amplio, bueno, en Latinoamérica somos más inversionistas de renta fija, digamos, de comprar bonos. Primero porque es lo que es más cercano a la inversión bancaria tradicional que estamos acostumbrados, ¿verdad? Es más fácil entender que yo me digan, bueno, yo te presto, te invierto 100 millones, pero entonces usted me paga una tasa de interés fija y yo después recibo los 100 millones. Si es dentro de 4 a 5 años, no importa, o sea, es el mismo concepto que yo manejaba en el certificado. Pero a pesar de que estábamos diciendo que ese compromiso, ese pagaré, esa analogía del pagaré es muy buena, digamos, ese papel que me da derecho a mí a recibir unos intereses y un facial al final, puede ser que yo a mitad de camino, yo, el inversionista, diga, voy a vendérselo, mi derecho se lo voy a vender a un tercero, se lo voy a vender a otra persona. Y entonces yo voy al mercado, a la bolsa también, al mercado secundario, ¿verdad? Porque en el mercado primario fue cuando yo hice la primera, lo fui y pedí el facial. Sí, entonces yo llego y digo, señores, vea, tengo este pagaré, este derecho, el gobierno de Costa Rica, yo le presté $1 millón, ellos me pagan un 10% al año, ¿alguien me lo quiere comprar? Y entonces el tercero dice, mira, me interesa invertir en ese bono, le faltan 10 años el vencimiento, paga un 10%, Costa Rica ha mejorado sus condiciones financieras, yo perfectamente podría recibírselo con que mi rendimiento sea un 8%. Y entonces muy probablemente la persona que compró originalmente, en vez de venderlo a un precio de 100, reciba, en vez de $1 millón, reciba $1.100.000 $1.100.000. Y dice, hey, ¿por qué le pagaron de más? Sí, porque la otra persona tiene unos flujos futuros y adicionalmente dice, me parece que un rendimiento del 8% está bien. Creo que el mejor ejemplo de cómo cambian o cómo, para entrar un poco en el tema de la volatilidad, para los que somos un poquillo más centrados en años,
no sé, bueno, hay un famoso, ahora muy famoso presidente en Brasil por muchas cosas, el señor Lula da Silva, era sindicalista antes de ser presidente, muy del Partido Comunista, muy de la izquierda, y generalmente, ideológicamente, esta cosa de financiarse en los mercados y pagar y deberle a otra gente, y no va muy ligado con la gente de la izquierda. Cuando él comenzó a ganar estaban antes de las elecciones y en las encuestas, él iba subiendo, el mercado lo que pensó es, si llega un presidente socialista a Brasil, perfectamente mañana dice, señores, no voy a pagar la deuda. Y entonces un bono con valor facial de 100 comenzó a caer y caer y caer de precio porque la gente temía que aunque tuviera un valor facial de 100, que el gobierno no fuese a pagar. Perdón, entonces, no por falta de recursos que los tendría el país como garante, sino por una decisión, no pago y pues simplemente me manchan el crédito y punto, ¿no? Por un principio ideológico. Exactamente. Que es lo que hace, y esto me encanta, perdón la interrupción, que es lo que hace que estemos acostumbrados a escuchar noticias que ante fenómenos políticos, algunos donde no hay estabilidad o el país no va a reflejar estabilidad futura, vienen los temas de bolsa y nos preguntamos, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Por qué se asocia de una forma tan, digamos, cómo se complementan tanto? Entonces, bueno, puede ser que el país tenga todos los recursos para honrar eso en el plazo, pero una decisión política puede decir no, como lo planteas en ese riesgo, y baja el precio. Imagínense que era tal el temor de que llegara Lula a ser presidente, que con solo que fuera ganando las encuestas, los precios comenzaron a caer. Y entonces, de un precio de 100, el valor del título comenzó a caer, a llegar a niveles de 60. Quiere decir que si usted vendía el título, usted había pagado 100 y si lo vendía, solo recogía 60 colones, 60 dólares por cada 100 dólares. Eso se llama volatilidad. Y ves que no había ninguna razón fundamental para que cayera el precio. Simplemente era puro temor de que hubiera una consecuencia ideológica que hiciera que dijeran, no pago. Y entonces dice la gente, bueno, yo prefiero recoger 60 que nada. Y lo vendían. Claro, pero es temor y es percepción, pero se convierte en realidad porque repercute en el valor real de mercado, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que el que tiene el bono tiene la opción, no la obligación de vender. ¿Y qué pasó? Hubo gente que dijo, yo no creo que eso pase. Y comenzó a comprar y a comprar y a comprar. Lo curioso de esta historia es que Lula da Silva sí llegó a ser presidente. Y sus primeras declaraciones fueron, aquí puede pasar cualquier cosa, pero nosotros vamos a pagar siempre los bonos. Entonces los bonos que costaban 60 llegaron a costar en épocas de Lula da Silva como presidente 120. Entonces, el mismo concepto de volatilidad, el fenómeno contrario es la confianza puede ser que usted exija menor rendimiento por el bono y que el precio suba. Y entonces, en una época muy corta de tiempo, algo que era tan sencillo, porque podría ser que uno dijera, bueno, pero un bono tiene volatilidad. Un bono no debería tener mucha volatilidad. Si yo ya sé cuánto me van a pagar, sé cuál es la tasa de interés y sé también cuál es el plazo de vencimiento, no debería haber tanto problema. Pero una situación política, ideológica o de percepción del mercado causó que el bono cayera a ese nivel tan grande y subiera también en ese nivel tan grande. Eso es una oportunidad de mercado, por supuesto que sí, eso no es que pasa habitualmente, pero esas son situaciones particulares para explicar el concepto de volatilidad en sí, ¿verdad? Que uno también creo que a veces las épocas de crisis nos ayudan a explicar algunos conceptos que parecieran muy volados, ¿verdad? Pero la volatilidad se explica, por ejemplo, si nos devolvemos hace un año al mercado, con la aparición del coronavirus y todas las implicaciones médicas, con los cierres y todo, las bolsas se cayeron todo, se cayeron las acciones, se cayeron los bonos, o sea, el mundo se iba a acabar y la gente por temor vende cosas a precios muchísimo más bajos de los que valían en el momento y otra vez volvimos a los niveles de volatilidad increíbles, caídas del 30% del valor de las cosas sin que pusiera nada fundamental,
Obviamente el año 2020 tiene su particularidad porque cuando estuvimos encerrados o cuando alguna gente se quedó sin trabajo, cuando industrias totales se quedaron sin ingresos, hay razones fundamentales como para sentir temor y sentir que, bueno, yo prefiero recoger algo de esto, ¿verdad? Claro. Pero en esa nueva normalidad hay también participaciones desde los bancos centrales y desde los gobiernos para decir, señores, tranquilos, calma. Nosotros vamos a buscar la manera de bajar las volatilidades, de darle tranquilidad a la gente. ¿Y qué hicieron los bancos centrales? Comenzaron a inyectar dinero a la economía, porque la economía en sí, ella misma no estaba generando, porque estábamos encerrados, porque hay industrias que no tienen trabajo, porque hay gente que se ha quedado sin la posibilidad de llevar recursos a sus casas, y entonces la exposición un poco teórica de los economistas fue casi que Keynes metiendo plata en la industria para poder mantener una economía que no estaba generando nada. Pero esa combinación de cosas o de ámbitos hacen que haya volatilidad, ¿verdad? Perfecta y maravillosa la explicación porque podemos desde otra perspectiva y con otros conceptos y ejemplos comprender muy claro un tema que pues es un tecnicismo y que pues con esta ilustración. Ahora, hablando de esta volatilidad, has expuesto el caso de Brasil y también el tema pandémico, que es un impacto mundial, una huella en la historia de la humanidad. Pero fuera de esos dos factores que han servido de ejemplo, ¿qué otras razones constantemente pueden provocar esta volatilidad en el mercado? Hablamos de ese factor político o el tema pandémico. ¿Qué tan frecuente es? Porque cuando hablamos en el título volatilidad pareciera como que es muy frecuente, o sea, o no es tan frecuente excepto estos que acabamos de mencionar o algunos como estos. Sí, bueno, en estos casos son casos excepcionales o casos específicos con causas muy específicas, ¿verdad? En algunos productos financieros hay mucha volatilidad porque los productos en sí mismos son especulativos, ¿verdad? Y entonces creo que los mejores ejemplos y los que tenemos más recientes, y aquí yo creo que la gente va a escuchar algunos temas que han salido mucho en la prensa en los últimos días, y es, bueno, indudablemente el Bitcoin y todas las criptomonedas, porque tenemos 3 meses de estar escuchando de que subió, que subió, que subió y que subió, y después que bajó y que volvió a subir y que volvió a bajar. Gente muy creyéndose dueños del mundo porque compraron a 10,000 y ahora cuesta 40,000, y gente muy triste porque compró a 58 y ahora bajó a 48 y ya, entonces ya tiene 20% menos de su plata. Estos efectos son más generados en los ámbitos de, hay productos o momentos de la historia de las bolsas en donde se generan algunos, tal vez podemos decirlo, algunos, buscarle la palabra correcta, fenómenos de burbuja, ¿verdad? Y entonces, previo a las crisis mundiales, siempre han habido burbujas especulativas sobre algún activo. Por ejemplo, en el 2008, la burbuja inmobiliaria, y entonces todos podíamos comprar casas o los bancos de Estados Unidos te prestaban sobre tu propiedad para que compraras otra propiedad, y entonces si aumenta la demanda de un bien, el bien comienza a subir de precio sin necesariamente valer eso, sino porque aumentaste la demanda y entonces los precios comienzan a subir. Y entonces tenés volatilidad también porque hay exuberancia en el mercado. Ese concepto de exuberancia o de burbuja es aquel concepto de a veces yo compro algo sin saber lo que es, pero como todo mundo compra, yo también compro. Y con las criptomonedas se está dando un fenómeno que se llama, para los gringos, el acrónimo se llama FOMO, que es el miedo a quedarse fuera. Y es, mira, yo vi a un vecino. O estoy ahí o dejo de existir. Sí, yo fui a un vecino que compró eso y está subiendo. Ajá. Y yo no estoy adentro y yo voy a comprar por lo menos para que no me cuenten, ¿verdad? Eso es un fenómeno bastante complicado.
Yo no tengo, o sea, tengo un buen concepto de la tecnología blockchain, de todo lo que está detrás de las criptomonedas. Me parece que eso va a gobernar el mundo, la tecnología. Que la evolución de las criptomonedas como moneda mundial todavía tiene que cumplir ciertos hitos, también lo creo. Que el precio de ahora es un precio demasiado empujado por estas burbujas, también lo creo. Puede ser que mañana llegue a 100,000 o a 500,000, o también puede ser que llegue a cero. Y en ese ámbito de volatilidad de un activo que es especulativo, que no produce ningún beneficio, digamos, yo puedo ser especulador con una acción de una empresa, pero cuando yo compro la acción de la empresa, sé que la empresa produce, vende, sé en qué industria está, sé que tiene activos, sé cuáles son sus gestores, sé cuál es el desempeño de la empresa en el futuro, o por lo menos tengo una expectativa porque sus números son públicos, pero cuando yo compro un activo, que la única manera que yo gane es que yo lo compro a 5 y mañana lo vende a 10, y no tengo ninguna otra posibilidad de ingreso más que especular que yo compré a un buen precio y lo vendo más caro. Pero podría bajar también. Yo tengo que tener claro que también puede tener el movimiento contrario. Y con el Bitcoin en particular, como le decía, si usted escucha la historia, depende de dónde la escuche. Tengo amigos, conocidos, incluso colegas muy amantes de las criptomonedas que la van a defender desde el concepto ideológico y desde el concepto técnico. Y también se está convirtiendo en una cultura de alinearnos a tecnología y a todo esto futurista donde la gente está hablando, porque en algunos casos lo han promovido como si fuera pues lo único, lo mejor, o se alinea a esto o está fuera de mercado. ¿Se está dando ese fenómeno sin educación financiera? Puede ser. Sí, y ve la gravedad del, bueno, no la gravedad del tema. Cuando nacen los Bitcoin, cuando nace Bitcoin como una opción tecnológica, que te digo, o sea, esa parte de la tecnología casi que dedicaríamos un programa porque es súper interesante. Todas las utilidades que tiene el blockchain como tal, ¿verdad? No solamente de la parte de las criptomonedas, pero el concepto original es cómo hago que el traslado de fondos entre una persona y otra reduzca sus costos, sea más ágil y sea más seguro. Y todo eso se cumple en el término de la tecnología de las criptomonedas, pero eso descentralizaba eso del sistema financiero. Eliminaba los bancos centrales, eliminaba el control de los gobiernos, pero en este momento lo que nos damos cuenta es que para que esa criptomoneda sea de aceptación mundial, tenemos que incrustarlo al sistema. Entonces, para que realmente tenga valor, casi que tenemos que traicionar el concepto original de la moneda como tal. Y entonces algunos de los amantes de las criptomonedas, que en estos días están muy felices porque el precio subió, están celebrando que las empresas estén... Perdón, no, creo que nos fuimos por 5 segundos, pero ya estamos de vuelta. Ok. Decía que para encontrar valor en la criptomoneda en este momento, digamos, fuera de la volatilidad y todo eso, pero para encontrar valor y que realmente la gente se acepte, porque al final, yo te digo, con el tema de las monedas en general, las monedas intrínsecamente, ellas mismas, valen cero. Usted la moneda le da valor porque, digamos, el billete de los pesos o los colones o el dólar va a valer lo que yo pueda comprar con esa moneda. ¿Verdad? Entonces, intrínsecamente ninguna moneda todas tienen valor cero. Entonces, el Bitcoin puede costar cero o puede costar 500,000, sí y solo sí yo puedo hacer efectivo ese Bitcoin, comprar con eso lo que yo quiera, y la referencia es, no sé, los economistas que utilizan el índice Big Mac y entonces comparan cuánto te cuesta un Big Mac en cualquier parte del mundo y todo. O sea, cuántos Big Mac me puedo comprar con el Bitcoin va a determinar cuánto cuesta el Bitcoin. Es el que le va a dar el valor. Si yo llego a la India, que en este momento están prohibidos los Bitcoin, el Bitcoin vale cero. Si yo en Estados Unidos sí puedo comprarme 10 Big Mac o una caja o un local completo, ahí vale tanto. Pero la realidad es que todavía hay que cumplir varias reglas
y muy probablemente para que el Bitcoin tenga el valor que la gente que lo ama tanto lo consiga, va a tener que traicionar la concepción original de descentralizado y centralizarse o buscar a alguien que lo regule. De hecho, ya ayer en Estados Unidos, las declaraciones desde la SEC, desde el nuevo director de la SEC, tenemos que ver cómo sacamos a los estafadores y a los malos manejos del mundo de las criptomonedas para que esto pueda funcionar. Y eso es un llamado de atención para la gente que lo amaba mucho porque no me iban a controlar y yo me iba a salir del sistema. Muy probablemente es como la propuesta de valor que te hacen en una fiesta. Venga, tengo algo que conversarle, hay un tema ahí de negocio muy interesante, hay que entrar, todas esas cosas, por un tema de conocimiento o desconocimiento también, ¿no? Sí, lo que sí eso sí nos hemos dado cuenta mucho es que el tema es muy atractivo y generalmente los temas atractivos financieros siempre son utilizados por los estafadores para atraer presas a su negocio. Y entonces voy a hablar de algunas cositas que no son bolsa, ¿verdad? Pero que sí están haciendo que la gente confunda el concepto. Las hacen parecer como bolsa, probablemente. O las hacen parecer como bolsa o se aprovechan de la notoriedad de un producto financiero para enmarcar una estafa, ¿verdad? Y entonces, qué sé yo, no necesariamente el mundo de los Bitcoin aplica para todos, eso es lo primero. Segundo, si estábamos hablando hace un rato de las inversiones como un concepto de manejo de riesgos y estamos hablando de un producto muy, muy especulativo, las recomendaciones generales de no solo a la mía o de la empresa donde yo trabajo, sino de generales del sistema es no invierta más del 1 o 2% de su dinero en esto. Y yo creo que la frase que podemos acuñar con mucha fuerza para explicar esto, la acaba de decir hace unos días Bill Gates cuando le preguntaron sobre el Bitcoin y dijo, mira, ahora vi que Elon Musk invirtió tanto dinero, si él pierde o gana ese dinero, no va a ser ningún problema para él. Si usted no tiene tanto dinero como él, no debería estar pensando en Bitcoin. O sea, casi que le dijo al resto del mundo, no invierta en Bitcoin. ¿Verdad? ¿Hay mucha gente detrás de esto, Berna? Sí, claro, por supuesto, y es una tecnología, como te decía, yo creo que la tecnología va a ser absorbida en su totalidad. Muy probablemente lo que va a pasar es que vamos a encontrar algunos híbridos en el camino. Algunos países ya están trabajando, incluso China están utilizando la tecnología para crear su propia moneda digital. Por eso te decía que todo puede cambiar tan rápidamente que tu precio de un bien, que es un activo, digamos, en el caso del Bitcoin, es un activo, no es una moneda, son activos. ¿Sí? Te compraste un cuadro famoso. Es equivalente al valor en este caso, como el tema del Big Mac. Exacto. Y entonces, puede ser que si aparezca un producto alternativo que tenga una mayor aceptación, simplemente ya deja valer. Ese riesgo, digamos que es la normalidad. Pero en el tema de los estafadores, es que hay mucha gente que dicen, bueno, el tema de moda ahorita es el Bitcoin. Entonces voy a decir que yo soy un genio en las inversiones de Bitcoin, voy a captar dinero, le voy a prometer un rendimiento y mañana me desaparezco. Ese cuento es conocido, antes fue con el oro, después decían que petróleo, hoy es Bitcoin, mañana va a ser... En algunos casos las financieras. Sí, mañana va a ser cannabis. O sea, así vas a encontrar más de un empresario de esos fantasmas que se inventan su tu empresita y te dicen, mira, dame el dinero, no te preocupes, y te voy a pagar, no sé, un 20% al mes, ¿no? Tranquilo. Muy probablemente te está pagando con tu propio dinero, con el dinero de la pirámide que hay para abajo. Historia ya conocida también porque estos fenómenos de dinero fácil y empresas magníficas, bueno, antes era como cada 5 años que daban vuelta y aparecían con un nombre distinto,
ahora con redes sociales y con internet, cada 2 años se van renovando con alguna industria, con algún negocio distinto, pero indudablemente lo que nos ha pasado mucho es que ha faltado mucho de esta parte que yo le agradezco a la Universidad del Espacio, porque la gente está muy ávida de conocimiento, de saber cómo es que funciona, ¿verdad? Porque hay gente que no tiene muy claro esa parte, y también del tema de no conocer tan claramente lo que realmente es un rendimiento real o no. Y yo quiero tal vez terminar con el tiempo, con todo este tiempo de la conversación, que además del fenómeno Bitcoin, en los últimos días se dio un fenómeno muy fuerte, porque en Estados Unidos los puestos de bolsa han tratado de ver cómo atraen más y cada vez más a la gente que tiene menos dinero a que se meta en el mercado de bolsa. Pero lo han atraído desde el sistema, casi desde el sistema de hacer esto como un juego. Y entonces hay algunos puestos de bolsa en Estados Unidos que han hecho aplicaciones muy, muy atractivas para el público, para los jóvenes, para que casi que intervengan en la bolsa como un juego, como una apuesta. Mercadeo de inversión están haciendo, Sí, al final. bueno, están conquistando emociones de los inversionistas. Exacto. Y entonces, en el último mes, tuvimos el mejor ejemplo de volatilidad que podemos tener, y fue el ejemplo que se generó a través de la empresa GameStop. Resulta, y eso es, digamos, lo más grave de todo este tema, es que al no tener estos espacios, los espacios se han ido llenando, desde el concepto aquel de que en las redes sociales yo consigo quien me asesore. Y entonces ya hay varios grupos grupos, sí, o páginas de redes sociales donde la gente se une a decir, bueno, ¿en qué invertimos? Y se dio un efecto bastante, digamos, podría ser curioso, casi que vamos a adelantar, porque esta descripción que vamos a tratar de hacerla lo menos técnica posible, la van a ver pronto en Netflix, porque ya está anunciada que van a hacer una película sobre esto. Hay una página, una red social que se llama Reddit. Dentro de Reddit hay un grupo que se llama Wall Street Bets. Y en ese grupo la gente da recomendaciones para inversión. Y no sabemos si con un control de algún externo muy fuerte, o porque la gente se puso de acuerdo esporádicamente, para no hacer un juicio sobre eso, porque todavía eso lo están revisando los reguladores norteamericanos, decidieron dirigir a todo el grupo, que en ese momento eran 4 millones de personas, a que compraron una acción en particular. Esta acción en particular, que era la empresa GameStop, que era una empresa que vendía juegos electrónicos, de la vieja añoranza, digamos, de aquellos cuando usted compraba el cartuchito, y ahora uno ya no compra cartuchos, sino que todo, ¿verdad? Era una empresa casi como Blockbuster, que ya Netflix le pasó por encima, porque ya la tecnología le superó. Tenía un fenómeno particular. Como era una empresa que estaba tan mal, los grandes fondos de inversión estadounidenses pensaban, en su gran mayoría, que la empresa, en vez de valer lo que valía, tenía que valer menos. Y entonces, en bolsa existe la posibilidad de que usted diga, ok, como yo pienso que va a valer menos, voy a venderla hoy y la compro mañana más barata. Eso se llama una operación en corto. Y esta es la única explicación técnica que voy a hacer en la noche, lo más técnica posible, porque para entender todo lo que pasó, hay que entender el concepto. Entonces tenías, digamos, que Manuel es ese fondo de inversión que dice, esta empresa no vale nada. Cuesta $15 ahora, pero yo sé que mañana va a costar $7. Entonces me llama a mí y me dice, mira, vos tenés acciones de GameStop. Le digo, sí, ¿me las prestás?
Y yo, sí, yo te las presto, me pagas un interés por prestártelas. ¿Y para qué las querés? Es que las voy a vender a 15 y entre unos 15 días las compro a 7 y me gano la diferencia. Eso es posible en bolsa. Podría ser un poco ingrato pensar que uno podría ganar dinero pensando en el que a alguien le vaya mal, pero es posible. Parte de la dinámica. Exacto. Porque, digamos, el mercado permite esa posibilidad porque entonces lo que quiere decir es tienen que haber posiciones contrarias. No todo el mundo tiene que pensar que todo va a subir porque entonces nadie va a vender lo que tiene. Resulta que esta empresa, GameStop, es de juegos electrónicos. El grupo de Reddit, generalmente Reddit es una red social que la gente se reúne para hablar de juegos electrónicos. Y entonces en este grupito que se dan recomendaciones de apuestas, dijeron, ese fondo de inversión de Don Manuel quiere matar a la empresa de nosotros, a la empresa que nos vendió tantos juegos electrónicos por mucho tiempo. Hagamos una cosa, compremos y que el precio comience a subir. Y entonces vamos a afectar a Manuel y su apuesta que va para abajo. Él tiene que pagar el préstamo de las acciones que le prestaron, que vendió, y entonces si el precio sube y sube y sube, su pérdida va a ser infinita. Y entonces el grupo de 4 millones de personas comenzó a comprar y a comprar. Y la acción que costaba 15 llegó a valer casi $500. Imagínense. Para aquel fondo que estaba pensando en ganarse la diferencia entre 14 y 7, cuando la acción comenzó a subir a $50, a $100, claro. Usted tiene que pensar que usted después vendió algo en 15 y después tiene que ir a comprarlo para cumplir con el préstamo que pidió, de las acciones que pidió prestada. Usted comienza a multiplicar cuánto es su pérdida, y su pérdida va a ser infinita hasta que la acción pare de subir. Entonces el grupo era muy curioso y por eso quiero decir que en eso de la bolsa hay que tener mucho cuidado, porque en el grupo era como un juego. La gente decía, compre, no importa, hasta el infinito, vamos a reventar al... No hay límite. No hay límite. Manos de diamante, esto es como un cohete. La historia es el mejor ejemplo de volatilidad que tenemos en los últimos días, porque después de valer $15, muy probablemente su valor realmente en libros no llegaría a $10. Claro. La acción llegó a casi 500. Después la acción cayó a 300. Después intervinieron incluso los puestos de bolsa porque comenzaron a pedirles garantías sobre las inversiones que estaban haciendo este montón de muchachos y la gente adicionalmente que se metió, porque entonces otra vez vuelve el FOMO, ¿verdad? Yo oigo el cuento y dicen, ¿cómo? Subió de 15 a 20, a 30, a 50, a 100. Ah, no, yo voy a comprar. Tengo que ir también ahí. Me voy a meter. Para hacer el cuento un poco más corto, la acción cayó otra vez a niveles de 50. Cayó a niveles de 30. En los últimos días, otra vez volvieron a subir la acción a niveles de $100. Los fondos estos que hicieron las apuestas tuvieron que cerrar sus posiciones. Algunos perdieron mucho dinero. Pero la mayoría que se metió en este juego ni ganó dinero, ni sabía lo que estaba haciendo. Aprendizaje, quizás, lo que puede quedar ahí. Exactamente, eso es volatilidad. Y eso es volatilidad de mercados financieros porque usted en esos casos no está invirtiendo, está apostando. Porque en esos casos usted no está sabiendo lo que está haciendo. Claro. Y mucho del mensaje que queríamos transmitir hoy de esta parte de la volatilidad y de este ejemplo de GameStop es que en los mercados, que ya vimos que sirven para un montón de cosas, que ayudan a los países incluso para financiarse, para la gente, para que tener un portafolio para poder lograr sus objetivos. En los mercados existe también especuladores, existen también gente que se mete a jugar. Entonces uno tiene que tener, uno, muy claro cuál es su perfil de inversionista. Dos, que hay que seguir también los consejos originales de los abuelos. No se mete en algo que no conoce. Y si no conoce, búsquese un asesor que le diga cómo se hacen las cosas. Muy probablemente es mejor, bueno, se lo puedo asegurar, mucha de la gente que tiene capital, que tiene dinero, que ha hecho dinero y que es un empresario exitoso en su industria, en la que sea,
no necesariamente sabe de todo, Ujú. pero utiliza sus recursos bien y entonces se asesora bien cuando las cosas que no sabe. Claro. Y eso es una regla de vida. Y la otra regla de vida es que en esta exceso de información que tenemos ahora, porque antes no teníamos acceso a la información y ahora tenemos exceso. Carecíamos y ahora tenemos una sobreoferta de información también, que es la discriminación de la información útil realmente. Sí, pero en este momento es muy importante hacer balance, ser crítico de la información y sobre todo, vamos a ver, las redes sociales tienen un problema, que es ese algoritmo que me hace estar escuchando solo lo que yo creo. Y uno tiene que salirse de la red social para temas fundamentales de su vida, para decisiones fundamentales de su vida. No vaya a la red social a buscar la solución, porque el algoritmo hace que vos, si le diste like a algo que vos pensás que es lo que te gusta, lo que pensás, solamente esa información es la que te van a estar repitiendo. Similar a Y las entonces, personas que te pone como eventuales amigos en una red después de que hiciste contacto con un académico, pero ¿qué es esto? ¿Por qué salen otros? Pues ahí hay cosas que ya están sucediendo y ahora lo puedes ejemplificar con este tema. entonces pasa exactamente lo mismo con ir a buscar una solución o un consejo en una red Ujú. social para una decisión tan importante como el manejo de tu dinero. Y yo que en todo este tema me involucro, digamos, yo tengo que escuchar todas las posiciones, incluso a las que yo no creo, ¿verdad? Y entonces yo, por ejemplo, eh, yo manejo un blog financiero, un blog de noticias, y entonces comparto noticias sobre todos los temas, y entonces es muy curioso, por ejemplo, cuando hay una noticia, por ejemplo, de criptomonedas, y yo la comparto en un grupo de de gente que es aficionada a las criptomonedas, si la noticia que yo comparto es positiva sobre el precio del Bitcoin, eh, me agradecen y me dicen todas las cosas porque yo comparto esa información, pero si pongo una noticia, y no estoy hablando, no estoy dando opiniones, simplemente comparto una noticia que es contraria al pensamiento de ellos, La que no quieren escuchar. me llenan el muro reclamándome que porque yo soy tan negativo y le mando una noticia de esas a un grupo de esos, y yo, señores, y ese es el consejo que quiero que se lleve la gente para todo, digamos, para el manejo adicional y el conocimiento. El conocimiento no puede ser solamente lo que yo creo, ni como yo creo que son las cosas. El conocimiento se construye con un criterio más amplio. Uno tiene que Ujú. escuchar todas las posiciones y ir a revisar y decir, qué raro, yo pienso así, pero el del frente piensa diferente, voy a ir a escucharlo porque puede ser que yo esté equivocado en algo de lo que yo pienso que no estoy Ujú. equivocado. Claro. Y ese criterio es el que me permite a mí cuidar el dinero, ¿verdad? Porque usted me dice, mira, pero ¿cómo la gente cae en esas estafas que le ofrecen un rendimiento tan alto? Es irreal. Y la gente cae porque alguien entra, habla bien, yo le doy like, y entonces comienzan a llegarme comentarios de la misma gente que está metida en el sistema, y entonces pienso que esa es la realidad y me meto en una burbuja, en una canasta, en donde cualquier posición contraria no la escucho. No, porque la O el, llego a hacer realidad alineo mis intereses sobre todo eso tan positivo que están planteando y cuando hay términos económicos y ganancias, la gente se dispara. A mí me decía una persona que me consultó y yo le comencé a exponer datos reales, desde legalidad, desde realidad de intereses y todo. Y llegó un momento y me dice, mira, ya me convenciste que esto es una estafa, pero la verdad es que me están pagando. Y entonces la conclusión, y eso también es algo como para llevárselo a la mente de todos, es cuando usted está en una estafa y no sabe que está en una estafa, usted lo están estafando. Pero cuando usted está en una estafa y ya sabe que es una estafa, usted se convierte en un estafador, si sigue Es, ahí. hay complicidad y por supuesto que en otra dinámica opuesta que puede darse, como decías ahí, podrías estar también arriesgándote a perder. Por lo tanto, ya es un tema hasta ético, ¿no? Exacto. Sí, pero desgraciadamente, Es un en tema, estas privan épocas, otros intereses. sí, en estas épocas de la manipulación y esa posibilidad de que yo ande buscando uh,
Yo ando buscando convencerme de mi mentira en la red social. Y eso es lo grave del tema cuando esto involucra manejar dinero. Claro. Muy bien, Bernan. Un aprendizaje exquisito, realmente qué interesante, porque estoy seguro que nos quedaron temas para más y podríamos hacer 2 y 3 conversatorios a partir de mucha información, otros aspectos que se pueden analizar como datos complementarios de muchos que has apuntado acá, pero que lo has hecho de una manera muy profesional, en un lenguaje muy comprensible y nos das información y nos das criterio, que es lo que se persigue en estos espacios de conversaciones generativas. Hay principios que privan, que son hacer una devolución, como lo estamos haciendo hoy entre ICS y la WISIL, generar una reflexión y también devolver conocimiento a partir de herramientas como la tecnología que nos permite llegar hoy desde Cuernavaca hasta Pérez Celedón y con mucha gente en el medio en otros países, gracias a estas bondades tecnológicas. El tema da para más, me quedaron algunos temas pendientes, sin embargo te adelantaste de una forma muy profesional al cierre, donde yo quería hablar de la inversión responsable, pero que también va de la mano cada vez que necesitamos aprender o hacer algo, a buscar hacerlo de la forma correcta, con la gente correcta. Y para esto creo que también hay personas especializadas, como en tu caso, como un agente de bolsa autorizado, que es a quienes tenemos que recurrir en caso de tener o querer generar este tipo de transacciones o inversiones, o que no nos vayan a cautivar en una red social creyendo mañana que el mundo me va a cambiar de una forma tan estrepitosa que las finanzas van a ser tan altas, pero que es normalmente lo que le sucede a la gente en el inversionista particular, ¿verdad? Porque también algunas empresas en este caso tienen asesores, pero desde la parte personal, y también ilustraste muy bien el tema de la volatilidad con respecto a los mercados financieros, que es un tema que ya nos queda más claro. Los ejemplos de Brasil y de la pandemia y los ajustes que ahí se dan, la percepción o lo que sucede, que bajan las acciones de la bolsa, yo creo que ya es más fácil de comprender para todos. No me queda más que agradecerle en nombre de ICS como director, donde nos pueden encontrar en www.icsformacion.net con propuestas formativas en el área de desarrollo humano y con una certificación en coaching internacional que empezamos el 14 de abril. Y la Universidad San Isidro Labrador, comprometida en estas propuestas de generar valor a partir de la utilización de la tecnología y con especialistas muy destacados, pues agradecerte toda esta conversación, que es aprendizaje puro para todos y también mucha conciencia que hasta podemos replicar con otras personas y tenemos más herramientas para compartir cuando ya el tema salga, ¿no? Así que un abrazo hasta Pérez Celedón y sí, gracias. No, agradecerte igual y agradecer a la universidad y decirle a la gente que nos acompañó que recuerden que ya todos son inversionistas y es muy importante aumentar el conocimiento sobre el tema, porque al final lo que queremos es que la gente cuide cada colón o cada peso y que tenga la tranquilidad de llegar a acostarse a su cama, a dormir tranquilo y decir, estoy invertido donde debo y hago las cosas con quien debo. Siempre súper agradecido con la universidad y comprometido para cualquier otro momento cuando tengan gusto. Y lo compartía yo con don Carlos en una reunión anterior. Es muy necesario que la gente comprenda que las soluciones que andamos buscando, esas fáciles, no existen, pero que las soluciones están mucho en uno, en la formación, en este aprendizaje, incluso en ordenarse internamente. Claro. Hoy hablaba con un cliente y decía, señor, ese producto estrella que usted anda buscando, esa inversión que usted dice que esa es la magnífica, vaya al espejo de su casa, póngase frente al espejo, véase y ahí está la solución está en usted. Claro. Estos momentos con que la gente haya tomado algo de aprendizaje y pueda ser mejor inversionista, mejor persona, o incluso se anime a ahorrar, por lo menos, ya es suficiente para ganar una persona más que esté mejor en la parte económica. Hasta aprender a manejar un presupuesto personal y educarnos en finanzas. Muy bien, así que muchas gracias y también gracias a toda la gente que con
tan gentilmente nos han acompañado, que he visto ahorita en las redes, también en YouTube, y los que posteriormente pues ven hacen reproducción de los videos que quedan en el YouTube también de la universidad. Así que buenas noches, muchas gracias y un fuerte abrazo hasta esa linda tierra de Pérez Celedón. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, buenas noches.